Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esta instrucción que el Señor nos da está basada en los primeros mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí?, que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Como ya lo explicamos anteriormente, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios hablan acerca del respeto y de la honra a Dios. Dice que tenemos que tener en primer lugar al Señor en nuestras vidas, no tener dioses ajenos delante de Él, ¿sí? Y habla de ese respeto que ya hablamos anteriormente en otra enseñanza, de este valor importantísimo que nosotros como cristianos debemos de tener delante del Señor en su presencia en todo momento. Y los siguientes mandamientos, después de el 5.º mandamiento, estos nos hablan acerca de el respeto y nuestra relación unos con otros. Entonces, una responsabilidad que tenemos como sociedad es enseñar a otras personas este valor importantísimo del respeto. Hay muchas manifestaciones en todas las culturas, formas, tipos de lo que es el respeto. El respeto es un honor, es una consideración, es una honra a personas, lugares, a las buenas costumbres. Es un reconocimiento a las instituciones y principalmente, fíjense bien, nosotros como cristianos debemos de aprender este valioso valor, o válgame la redundancia, del respeto, porque todas las cosas y personas que son creadas por Dios merecen el respeto. Es decir, miren, nosotros le merecemos un respeto a la naturaleza también, porque es creación de Dios. Le merecemos un respeto a los animales, incluso a los que tenemos como mascotas. Les merecemos un respeto a nuestros conciudadanos, vecinos. Pero hay una problemática que es donde yo quiero tomar punto de partida. ¿Cómo puede una persona respetar las demás cosas o las demás personas si no se respeta a sí mismo? Si no hay un entendimiento muy claro de lo que es el respeto en tu propia persona, tampoco vas a poder respetar a los demás ni a las cosas que nos rodean. Entonces el Señor el día de hoy nos deja esta instrucción importantísima, porque nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo santificado para anunciar las virtudes de nuestro Dios, para anunciar la voluntad de nuestro Dios, para hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando estaba preparando este mensaje, estaba pensando en algunas personas que ya los estoy escuchando, ¿no? Que dirán: pastor, pero yo ya no tengo hijos, ya los despaché. Otros dirán: bueno, yo no tengo hijos porque no me he casado, soy soltero o soltera.
Así es que no me aplica. Otros dirán, bueno, pues yo ya hasta mi matrimonio ya estoy solo, ya terminé. Pero escuchen esto, todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? O sea, me refiero al pueblo de Dios, a los que estamos aquí en la iglesia. Todos somos hijos de Dios, entonces como tal nos aplica el mandamiento en el cuidado y en la responsabilidad para con nuestros padres, si es que los tenemos. Otros que digan, no, pues yo ya no tengo a mis papás. Bueno, pero entonces tienes hermanos aquí en la congregación. Y también es aplicable ese valor del respeto y de las relaciones interpersonales unos con otros. Entonces, vamos a ver cómo es que el Señor nos instruye en este mandato de enseñarle a nuestros hijos el respeto y la honra a Dios, pero también cómo nosotros debemos de enseñarles con el ejemplo. Con el ejemplo, primero respetando a Dios en nuestras vidas, después respetándonos a nosotros mismos y dándoles el ejemplo a nuestros hijos para que ellos aprendan a respetar también a los demás. Entonces, fíjense, la sociedad hoy en día está quitando este valor importantísimo de las escuelas, de los grupos, de los países, incluso universalmente este valor se ha venido perdiendo y exigiéndose de una manera infundada, porque piden respeto pero no se respetan a sí mismos como sociedad. Piden respeto a la naturaleza pero no se respetan los lineamientos de empresas en la sustentabilidad de sus productos. Fíjense, yo estaba platicando con mis hijas acerca del tema de los desechables. Bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que por supuesto que todos queremos vivir en un planeta mejor, ¿no? ¿Cómo está el clima ahorita? ¿Cómo está bien cambiante? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la inseguridad? ¿Cómo está? Todo lo que estamos viviendo es resultado de una falta de respeto a Dios, a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Es una falta de respeto terrible. Pisoteamos las instrucciones de Dios que nos dejó desde un principio, las hicimos a un lado como humanidad. Obviamente por eso tenemos el resultado del mundo en el que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo esa reciprocidad. Entonces, es importante que nosotros empezamos a hacer este cambio enseñándole en nuestra propia casa a nuestros hijos, en esta iglesia, en nuestra comunidad, en esta ciudad, a nuestra región. Es importante que retomemos este valor. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Vamos a dividir nuestra enseñanza en 3 puntos. El primer punto de nuestra enseñanza le vamos a poner por título, a los que somos hijos de Dios, nos aplica esta ordenanza. Sí, porque si queremos hablarle a la humanidad y queremos hablarle a todo mundo que no entiende esta ordenanza de obedecer al Señor, por eso dice obedecer en el Señor, obedecer en el Señor. Este primer punto está dirigido a los que son hijos de Dios. En segundo punto, vamos a ver cómo dice ahí la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, es importante que honremos a nuestros padres, que honremos a nuestros padres. Y esa honra implica obediencia. Tiene muchos factores que ahorita vamos a ver. Entonces, el punto 2 de nuestra enseñanza es la honra a nuestros padres, la honra y respeto a nuestros padres.
todos tuvimos en un momento dado, digo, mis padres ya murieron, pero ¿puedo honrar el día de hoy yo a mis padres? Claro que sí, claro que sí. En mi comportamiento voy a manifestar cómo fue la educación que ellos me dieron y los valores. Es más, fíjense bien, voy a ahondar un poquito más a manera introductoria, ¿sí? Puede ser que tu papá no te dio un buen ejemplo, puede ser que tu papá te abandonó, puede ser que tu mamá te golpeaba, puede ser, etcétera. Puede ser lo que haya sido, ¿sí? Sin embargo, en tu comportamiento, tú vas a manifestar, ¿sí? Como tú, a pesar de todo eso, tú no seguiste esos pasos. Cómo tu vida ha cambiado, cómo de verdad tú honras esa memoria de tus padres, no cometiendo los mismos errores. Y el punto número 3 de nuestra enseñanza, dice ahí el apóstol Pablo, dice, padres, no provoquen a sus hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Fíjate, este mandamiento, esta instrucción es para los padres también, o sea, también hay una responsabilidad compartida en cuanto al respeto. Esto quiere decir que es muy importante que nosotros le demos ese respeto a nuestros hijos, ese valor, y que no provoquemos o que no seamos partícipes de su desviación, sino que los instruyamos en el modelo que Dios nos ha establecido. Los instruyamos en el orden de Dios. Amén. Entonces, vamos entonces al primer punto, partiendo de lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? Dice, ¿qué dice Juan 1:12? No pierde Efesios porque vamos a estar yendo y viniendo a este pasaje, pero en el Evangelio de Juan, dice así, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Miren, aquí hay un punto interesante que debe de afirmar nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque allá la gente de allá afuera dice que todos somos hijos de Dios. Ese es un pensamiento generalizado. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando dice que hay que ir más allá de solamente ser criaturas creadas por Dios. Aquí habla, ¿se acuerdan ustedes también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús habla con un religioso que se llamaba Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario, ¿sí?, que nosotros tengamos ese encuentro personal con el Señor de manera espiritual, porque todos tenemos vida biológica, estamos respirando, eso sí, todos somos creación de Dios, pero hay un despertar en la conciencia cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios, que somos culpables de la desobediencia y recibimos el perdón de Dios. Eso lo conocemos como nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, ¿verdad? Que Jesús dijo en Juan 3, de manera que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, este punto no será entendido si no hay un entendimiento en el Señor. Por eso dice aquí la palabra, hijos, obedeced en el Señor, ¿sí?, a vuestros padres, porque esto es justo. Yo quiero que todos los jóvenes, los chicos, tomen conciencia de esto.
los jóvenes y no tan jóvenes, que tomemos todos conciencia de esto, de que es una regla natural de Dios, de que si nosotros obedecemos la instrucción y honramos a nuestros padres, nos va a ir bien. ¿Qué sería lo contrario? Que no obedezcas, que no honres a tus padres, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Fíjense, yo he aprendido en mi caminar este mandamiento. Cuando yo fui joven, que vivía en casa de mis padres, ellos aplicaban mucha disciplina conmigo, en el sentido de que me exigían mucho. Me exigían un horario de llegada, me exigían que yo participara de la limpieza de la casa, me exigían un vocabulario adecuado, me exigían un respeto para con mis hermanas. Yo me crié con 5 mujeres y nada más, bueno, mi hermano, mi hermano mayor, es de los hermanos mayores, nos llevamos mucha diferencia, pero yo prácticamente dormía en la recámara con mis hermanas, iba a la escuela junto con ellas, nos disciplinaban a todos, hacíamos el quehacer todos en la misma casa, pues. Pero no había distinción para mí por ser hombre, sino aún había más exigencia, porque yo era el más chico de todos, había más exigencia en cuanto al respeto a mis hermanas. Había más exigencia en cuanto al servicio a mis hermanas. Y sabe, yo cuando tuve conciencia de todo esto, yo decía, ay, pues si yo soy el varoncito de la casa, ¿verdad? A mí me deben de atender mis hermanas y me deben de lavar la ropa. Miren, no fue así. Pero a veces en muchas familias así es. De que, ay, es que él es el niño. O sea, denle de comer a su hermano, atiendan a su hermano, y hacen una distinción. Pero ¿saben una cosa? Dios nos da la ordenanza por igual a todos, que todos tenemos que respetarnos y todos tenemos que honrar en la obediencia a nuestros padres. Entonces, fíjese, quiero ser muy puntual en este aspecto, de que si tú estás haciendo una distinción hombre-mujer entre tus hijos, estás desacatando la instrucción de Dios. Ah, es que él es el varoncito, él que vea la tele en lo que tu hermana, ándale, limpia el piso, mujer. Ándale tú, hermana, lávale sus pantalones a tu hermano. Y todo eso afecta. No es en el orden de Dios. Miren, hay un punto interesante que tengo que hablar acerca de esto, porque la sociedad allá afuera enseña cosas muy diferentes a lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. A nosotros, ahí precisamente en estos deberes cristianos nos dicen, nos instruye que nos sirvamos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros. Aquí no habla de distinción hombre-mujer en cuanto al servicio. Sin embargo, allá afuera, insisto, donde no están estos valores establecidos del Señor, dicen, no, es que eso lo tienen que enseñar en la escuela. O eso, más aún, un poco más cercano, dice, es que en la iglesia eso van los niños a aprender, el respeto y eso. Pero ¿sabe una cosa? Escúchelo muy bien, este respeto es responsabilidad de nosotros como padres, de nosotros como familia. Y vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. Espero que esté tomando notas, esté marcando su Biblia, porque esto le va a servir por generaciones. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así:
¿Y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate, la responsabilidad del respeto a Dios y la responsabilidad del respeto mutuo es responsabilidad de nosotros enseñarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, fíjense bien, hermanos, hay un problema cuando nosotros hacemos consentidos a los niños y cuando no les arrimamos la disciplina. Yo tengo bien entendido esta parte de que el que no estorba al que está haciendo lo malo, se hace cómplice. ¿Sí o no? El que no estorba a sus hijos en su camino, no los ama, dice el proverbio. Es nuestra responsabilidad como padres instruirlos y contribuir a su educación. Fíjate, cuando nuestros hijos van creciendo, van imitando la conducta de los padres. Fíjense, yo de esto tengo mucho que hablar, porque conozco casos en los que los hijos se comportan igualito que el papá. O sea, el papá es golpeador, también el hijo es golpeador. Si el papá es desordenado, el hijo es desordenado. Si el hijo es maldiciente, el papá, también el hijo se comporta igual. Se repiten los patrones. Y sabe una cosa, yo le debo de decir, yo he aprendido a ordenarme por el bien de mis hijas, porque tengo 3 hijas, ¿sí? Y mis hijas, que ustedes ven aquí en el servicio y todo eso, todo el día me están observando. Todo el día me están observando. No se diga ayer, ¿verdad? Que ayer me di cuenta de algunas cosas, pero aprovechamos para ir a hacer unas compras, unas vueltas, y de esas veces que vamos en la camioneta y procuramos ir platicando siempre. Ayer estaban platicando acerca de sus experiencias en la escuela. Entonces estaba diciendo Siboney por ahí, dice, no, que a mí, que te acuerdas cuando me hacían bullying en la escuela y que fue mi mamá y que dijo y que luego mi papá y que todo eso. O sea, ¿saben? Siboney tenía yo creo que 5 años cuando entró ahí al kinder o menos, pero en la primaria 6, y se acuerda perfectamente de todas las cosas que dije y que hice, y algunas dije mal y algunas hice mal, y se acuerda. Déjeme hacerle una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben o se imaginan que sus hijos están grabándose todo lo que ustedes están haciendo? Lo que dicen, lo que hacen, su comportamiento, todo lo están registrando y lo van a hacer. La pregunta interesante es, ¿podremos cambiar el futuro de nuestros hijos? ¿Podremos cambiarlo desde hoy? Claro que sí. Cuando nosotros les damos un buen ejemplo, ahora fíjense bien, una vez alguien me hizo esta pregunta y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo no tengo cara para decirle a mi hija que no haga esto si yo lo he hecho. Y luego incluso mi hija me dijo esta persona, dice, mi hija me dice, pues, ¿tú cómo me dices si tú lo haces? Dice, ¿cómo le hago, pastor? Y yo le dije esta instrucción. Le dije así, cuando tu hijo, tu hija te diga de esa manera, tú lo haces, dile así. Ya me di cuenta
que estoy equivocado y voy a corregir a partir de hoy. Porque de esa manera le estás enseñando a tu hijo cómo se arrepiente un hijo de Dios, cómo obedece un hijo de Dios, cómo cambia su actitud un hijo de Dios. Entonces tienes que dar ese paso, pero si tú no estás preocupado por tus hijos, miren, quisiera tomar mucho tiempo, pero no me da el tiempo para hablar de tantas cosas. Pero una de ellas es importante. Hoy el día los papás no quieren batallar con sus hijos y los abandonan. Los abandonan con la abuelita, los abandonan en el kinder o ahí en la guardería, o los abandonan, escuchen bien, en el celular, que es un tipo de abandono. O sea, es como decirle, ya no llores, ten, que el celular te consuele. Ten, ya no llores, que el celular te eduque. Ten, ya no llores, que el celular te entretenga. Pero la pregunta interesante es esta, ¿de verdad los va a instruir el celular? ¿Los va a instruir correctamente? De ninguna manera. Ese es un tipo de abandono, pero hay muchos tipos de abandono en cuanto a los hijos. Otro tipo de abandono para los hijos es ignorarlos. Y estoy hablando de las mamás que ya están más grandecitas, que tienen a sus hijos grandes. O sea, decirle, haz lo que quieras. No le digas nada al muchacho porque se va a molestar. O ya, mi amor, ya no le estés diciendo porque dijo el pastor, que no provoques a ir a tus hijos. ¿Y eso qué quiere decir? No malentienda la palabra. No malentienda la escritura. Tienes que hablarle a tus hijos, tienes que hablarles, tienes que decirles que guarden ese respeto a Dios y a su persona. Tienes que decírselos. Pastor, pero se enoja, que se enoje. Pastor, se va a ir de la casa, que se vaya de la casa. Pastor, me va a odiar, déjalo que te odie. A ver, pregunta importante. ¿Qué te preocupa más? ¿Que tu hijo te odie o que Dios te rechace por no cumplir ese trabajo? No te va a odiar tu hijo. Miren, voy a ser bien sincero. Sí nos enojamos como hijos. Y decimos, mi papá, no, mi mamá, ya no me quiere, mi mamá nomás me está, dice y dice, mi papá nada más ve que entro y ahí va sobre mí y me dice y esto. Les voy a decir esta frase y tómenmela por favor para bien y desde lo más profundo de mi corazón. Yo tuve los papás más malos de mi conocimiento. Y le doy gracias, porque si no, usted me conoce un poco. Imagínese si no me hubieran arrimado disciplina. Imagínese si mi mamá no me hubiera cintareado. Imagínese si mi papá no me hubiera puesto así en... Imagínese, yo le doy muchas gracias. Ahora que tengo conciencia, le doy muchas gracias a mi mamá por enseñarme a ser limpio con mi persona y en mi lugar donde yo esté. Le doy muchas gracias a mi papá por enseñarme la administración del dinero. Le doy muchas gracias a mi papá por enseñarme a trabajar, por incomodarme. Le doy muchas gracias a mis padres, ¿sí? Por haber sido insistentes conmigo y no haberme abandonado diciendo, haz lo que quieras. Ellos cumplieron su responsabilidad y por eso, ahora que yo soy adulto, puedo ver cómo mis padres fueron bendecidos. Ahora puedo ver cómo a mis papás nada les faltó. Ahora puedo entender cómo a mis padres que honraron a Dios y me dieron el ejemplo, sus nietos les honran aún. Fíjate bien, aquí quiero hacer un alto. ¿Qué trabajo estás haciendo el día de hoy con tus hijos? ¿Qué trabajo? ¿Qué les estás enseñando? Fíjense, esto es bien importante. Miren, nada más voy a hablar por algunas cosas que me enseñaron mis padres. Tal vez les parezcan un poco exageradas, pero se las voy a enseñar. Miren, número 1,
mis padres nunca me permitieron usar gorra en lugares públicos. Me decían, no, es una falta de respeto a los demás. Estar con la cabeza cubierta delante de los demás es una falta de respeto. O sea, puedes usarla. ¿Para qué se usa una cachucha? Para el sol. Entonces, aquí en un lugar cerrado, ¿hay sol? No, ¿verdad? Entonces, allá afuera donde se requiere es un accesorio de vestir, me decía mi papá, accesorio de vestir. Entonces, cuando usted vaya con una persona a una reunión con personas, se quita la gorra y sombrero, por respeto a la otra persona. Otra cosa que me enseñó mi papá, fíjate, puse aquí. Bueno, mi mamá. Y esta me la enseñó un poco difícil, mi mamá. Mi mamá nos daba un pellizcón así, pero fuertísimo. Así, nos daba un pellizcón cuando en la televisión se tocaba el himno nacional. Y nos decía, párese, cállese. Y nos teníamos que poner delante del televisor a saludar el himno nacional. ¿Sí o no? ¿Sí te acuerdas? Mi mamá y mi papá nos enseñaron un profundo respeto a la vestimenta de un policía y a la vestimenta de un soldado. Pero hoy en día yo veo que a los niños les dicen, mira los guachos, y que los tombos, y que esto, y que les ofenden a los soldados, o discuten con los soldados. Y eso es una falta tremenda de respeto. Mi mamá ya no se hubiera puesto de pie ahí en el sol. El saludo, mi mamá también y mi papá decían, siempre que usted llegue, salude. Pero a veces he escuchado que a veces dicen personas, no, es que no me saludó, pues yo tampoco le saludo. No, espérame, es una falta de respeto cuando alguien llega y no saluda. Entonces, tenemos que enseñarles esos pequeños aspectos de respeto a nuestros hijos. Es importantísimo porque, imagínate, si no lo hacen en la casa, ¿lo harán con Dios que no lo ven? ¿Respetarán a Dios? ¿Le mostrarán saludo? ¿Le mostrarán respeto? No, hermanos. Entonces, es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. Ahora, le puse aquí, en la adolescencia. Fíjate que la adolescencia es cuando más tus hijos necesitan la instrucción. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Es en la adolescencia, en la juventud, cuando más necesitan los hijos la compañía. Porque es cuando empieza a tambalear su identidad. Entonces no saben si sus amigos son sus mejores compañeros, sus confidentes o sus papás. Pero hay muchos papás que no ponen en cuenta, en importancia este punto, que tu hijo es cuando más te necesita, cuando más necesita tu consejo. Vuelvo otra vez a poner a mi papá como ejemplo. ¿Saben cuándo mi papá fue cuando me tuvo más así? ¿Saben cuándo fue? No fue cuando estaba yo chiquito, ni ahora ya de casado. Fue cuando apenas estaba yo en la juventud. Así me tenía mi papá, así de que, ¿dónde estás? Y a ver, ¿y dónde está Alejandro? Y ya párate. Iba y me tocaba mi recámara con unos toquidotes. ¡Órale! Son las 6 de la mañana. Me decía así, fíjese. Dice, ya los perros buscan sombra. O sea, así decía mi papá, ya los perros buscan sombra, ya párate. Y que no sé qué, y luego Dani me enseñó otra frase más armónica. Pero decía, el sol no espera, ¿verdad? A los flojos. El sol no espera, ¿no? Pero hay que enseñarles esos valores con el ejemplo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si nosotros no lo hacemos, los jóvenes van a ir creciendo deformados,
con una falta de respeto evidente que hoy estamos viviendo y estamos viendo. Ahora, toda falta de respeto, escúchenlo bien, toda falta de respeto es reprendida, ¿sí o no? Toda falta de respeto trae consecuencias, ¿sí o no? Entonces, fíjate bien para que ahora sí que nos tanteemos todos. Si tú estás viendo que tus hijos hoy en día ya bigotones no tienen un respeto con su persona, a sus padres ni a la sociedad, hay un culpable. Hay alguien que no hizo su trabajo en ese momento. Y uno empieza a voltear alrededor. Sí, es que en la escuela, ya en la iglesia no les enseñaron bien. No, que no les enseñaron bien. Tal vez ha sido un padre, una madre ausente que está viviendo y que le tocará vivir las responsabilidades de la falta de respeto a sus hijos. Por eso la escritura nos dice y nos pone muy bien, aquí dice, criadlos en la amonestación, arrímenles el consejo, no apresurándonos a destruirlos, pero es importante no quitar el dedo del renglón, hermano. Hay que ser intensivos en esa parte. Hacerles entender con palabras razonables que necesitan respetar. Es bien importante este punto, miren. También, vuelvo a insistir, yo me crié entre mujeres. 4 hermanas, a ver, Laura, Patti, Marta, sí, 3 mujeres. Y bueno, mi hermana Elena también. Pero yo era el más pequeño y mi hermana, la que me sigue, me lleva 3 años de edad. O sea, como quiera tenemos diferencia de edad. Pero mi hermana Patti, que era la más exigente de todas, ella nos ponía un pizarrón y me decía, Alejandro, levantarse y calentar el desayuno, barrer el piso, lavar las ventanas y todo. Me ponía todas mis tareas en la semana. Laura, esto. Marta, le toca esto. Y a Gaby le tocaban estas otras cosas. ¿Sí? Pregunta, fíjense bien porque ya los noto medio distraídos. ¿Tú, papá, hoy en día, les estás poniendo un calendario a tus hijos de actividades? Empiecenlo a hacer. Empiecenlo a hacer. Pastor, mis hijos ya están casados, ya tienen ya soy abuela, no importa. Síguele poniendo, a ver, fulano de tal, vives en la casa, te toca el gas. Así le decía mi papá, ¿sí o no? Decía, este mes me toca a mí el gas, el siguiente mes te toca a ti. El pago de la basura me toca a mí este mes, te toca a ti el mes siguiente la basura. La luz, la pago yo, te toca la luz. Pero si yo no gasto luz, papá, no importa, vives aquí. Tienes que honrar a tus padres, apoyar en la casa, apoyar. Pero si yo no, luego me dicen las niñas, pero es que yo no tiré eso. No, no estoy diciendo que tú lo tiraste. Te estoy diciendo que la casa debe estar limpia y por tanto recoge las cosas que están tiradas. Tenemos que cooperar todos porque ahí vivimos y nos respetamos y nos faltamos al respeto cuando no consideramos el bien de la otra persona. Entonces, fíjense, en este primer punto, un consejo práctico, un consejo pastoral. Aparten tiempo, hermanos, aparten fuerzas de su cansancio, de sus actividades que ustedes hagan, aparten tiempo para enseñarle a sus hijos el valor del respeto. Número 1, a Dios. Número 2, a sus padres. Y número 3, a sus hermanos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y gracias a Dios, como lo enseñamos anteriormente, gracias a Dios que ya no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento. Porque un hijo que no desobedece a sus padres, ¿saben qué le pasaba? Ya lo explicamos anteriormente. Tenía que ser sacado
exhibido ante la gente y decirle, este hijo mío es rebelde, este hijo mío es desobediente. ¿Y qué hacía la gente? Los apedreaba hasta matarlos. Dicen, ay no, yo jamás haría eso. Bueno, pues gracias al Señor porque ya no estamos en esa ley de sacar a nuestros hijos y que los apedreen. Pero ¿qué creen? Ayer me di cuenta de esto, Pati. Cuando veníamos platicando en la camioneta ya en la noche, ¿verdad? Y venían contando sus anécdotas mis hijas de la escuela, desde que iban a la primaria y que en la secundaria y que no sé qué. ¿Pero saben qué pasa? Hoy en día la sociedad de allá afuera no va a apedrear con piedras, va a apedrear con señalamientos. Y hoy en día tus hijos no van a ser muertos físicamente por agresión, pero van a ser muertos espiritualmente por la falta del consejo. Y hoy en día tú no vas a ser señalado como alguien que sacó a sus hijos para que los apedreara allá afuera. No, solitos los hijos van a ser vergüenza para su padre y vergüenza para su madre. Qué dura es esta palabra. Por eso precisamente es importante que les demos esa instrucción, que lo hagamos y que lo hagamos bien. Ahora bien, fíjense, estoy hablando de nuestros hijos, pero fíjense qué evidente, qué fácil de entenderse es esto. Levanten la mano los que son hijos. A ver, otra vez. Los que no levantaron la mano no son hijos. ¿Verdad? A ver, otra vez. A ver, voy a decirlo más clarito. ¿Tuviste papás? Entonces eres hijo. A ver, quiero que levanten la mano. ¿Quién tiene que aprender a honrar a sus padres? El hijo. ¿Sí? Y si no honras a tus padres, ¿todavía no bajen la mano? Si no honras a tus padres, no te va a ir bien en la vida. Vas a sufrir las consecuencias. Ya pueden bajarla. Sirve que se despertaron un poquito. Es importante que seamos ejemplo. Miren, hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que estoy hablando. Les voy a mencionar algunos, ustedes conocen las historias, porque ustedes son una iglesia de mucha Biblia. ¿Sí? Leen mucho. ¿Sí se acuerdan ustedes de Esaú y de Jacob? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema ahí? Que la mamá se inclinó más y apapachó más a uno y a otro no. Entonces, cuando le llega el momento de la decisión a Esaú, ¿qué decidió? Decidió mal. ¿Y quién vivió la consecuencia? Perdió la primogenitura, la cambió por un plato. Fíjate, ahorita yo te puedo decir esto, si tú no enseñaste y no le diste la instrucción a tus hijos a tiempo, tus hijos ya eligieron mal. Y perdieron aquello que Dios tenía preparado para ellos, pero tal vez porque tu consejo llegó tarde. Ahora, hay que entender también que los hijos también llevan responsabilidad en eso. O sea, nadie puede forzarlos a elegir bien. ¿Sí? Nadie puede forzarlos, pero a veces nuestros hijos eligen mal y les toca vivir la consecuencia. O sea, imagínate, tal vez alguno de nosotros, tal vez sea tu caso, que tu papá te dijo, hijo, no te cases con esa mujer, no te conviene. Y tú, sí, es que me gustan mucho sus zapatos, ¿verdad? No, hijo, fíjate, o una hija, no te fijes en ese muchacho, no es tu tiempo, hija, por favor, mira. Iba a decir otra cosa que le alcancé a poner el filtro pastoral. Es un flojo, no te va a respetar, mira, no se respeta ni a él mismo. Ay, mamá, pero es que
Si no me caso con él, voy a vivir sola y abandonada y nadie me va a querer. ¿Y qué creen? Ay, hermanos. Bueno, yo creo que en este punto todos tenemos un caso conocido, ¿verdad? Ahora sí, como jugábamos de niños, equivocación, equivocación, ¿sí? Y los golpes son duros, pero no son golpes finales. Todavía podemos, ¿sí? Abrazarnos de la misericordia de Dios y salir adelante. Pero sí es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos el consejo. Otro hijo, Absalón. ¿Ustedes conocen a Absalón? O sea, ¿han oído hablar de Absalón? El hijo de David. Era hijo del rey. O sea, era un junior. ¿Qué pudiera pedir a Absalón que todos se lo dieran? ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿No le enseñaron esa parte del respeto a su padre? ¿Sí? Y le dio golpe de estado. Fíjate qué triste que todos los hijos, con los padres trabajen para darles una casa a sus hijos y que ya cuando los hijos crecen le dicen, papá, mamá, ¿qué crees? Te vas de la casa porque ya la vendí. Mamá, papá, ¿sabes qué? Pues búscale dónde porque yo ya tengo planes para esta casa. O papá, mamá, ¿sabes qué? Pues a ver cómo le haces porque yo tengo gastos. O sabes qué, papá, mamá, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos o lo que sea, a ver cómo le haces tú. Fíjate qué crueldad de los hijos. Y repito, tú estás pensando en tus hijos. Dices, ay, qué bueno que no tengo, pero tú puedes ser ese hijo Absalón. Tú puedes ser ese hijo que se olvida de sus padres y no les espera nada bien a los hijos que se olvidan de sus padres. Otros hijos, rápidamente, los hijos de Elí, el sacerdote, que hacían lo que querían y le quitaban a la gente las ofrendas y se portaban todos como unos juniors. Pero ¿qué error cometió Elí? No les estorbó, no les dijo nada, hijos están mal, nada más les dijo así como ciertas mamás, ¿no? Que a veces, hijo, ya oí que están hablando mal de ti, hijo. Ya va la segunda, ya llevas 2, hijo. No les arrimó nunca la disciplina. ¿Qué pasó? Pues Dios quitó la vida de él. Consecuencia. Y fíjense, esto es bien grave. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseña de la responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos en tiempo, en forma. Lo que sí puedo ver y sí es cierto es que cualquier hijo que honra a sus padres le va bien. Y los hijos que no honran a sus padres, que hacen lo contrario, pues les va un poquito más difícil, ¿verdad? Dice Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, vamos a ver aquí la palabra. Versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde y no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará el padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense bien, este punto, bueno, tiene mucho que explicarse, pero voy a rescatar el último párrafo. El último párrafo, escucha papá, si tú no arrimas disciplina a un hijo que está comportándose mal en tu casa, no te olvides que tienes otros hijos.
No te olvides que tienes otros hijos a que darles el ejemplo. Porque dice ahí, y todos los demás, ¿qué dice? Todo Israel oirá y temerá. Pero ¿qué pasa si tú pasas por alto la disciplina contra el hijo rebelde? ¿Qué va a decir el hijo obediente? Va a decir, no, pues, o sea, yo te obedezco, yo hago lo que tú me dices, y mira, a él le pasas todo. A mi hermano le consientes todo y aún le premias sus errores y aún le consecuentas. Pues entonces, ¿sabes qué pasa? Escuchen bien qué pasa para pasar al siguiente punto. Se desanima el hijo que está siendo obediente y al rato vas a tener entonces 2 hijos rebeldes o 3 o 4. Entonces no tardes, no pases por alto esta instrucción que el Señor te da. El día de hoy estás a tiempo, estamos a tiempo de enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo y con la palabra el respeto a Dios, el respeto a sus padres. Desde niños, enseñarles ese respeto. Y bien, en nuestro punto número 2, regresamos a Efesios. Entonces es importante añadir la disciplina y enseñar el respeto a nuestros hijos. Hoy estás a tiempo, yo te animo, hoy estás a tiempo de hacerlo. Y si tú eres ese hijo, aunque ya estés bigotón, aunque ya estés grande, ya seas señora, casada o ya seas, mientras tengas a tus padres, hónralos y respétalos. Punto número 2 de nuestra enseñanza, capítulo 6, versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esta honra? Esta honra a los padres significa el reconocimiento en el respeto y en el sostenimiento. Sostenimiento económico, voy a decirlo bien puntual. Necesitas apoyar económicamente a tus padres. Pastor, pero yo no gano dinero, mi esposo es el que gana dinero. Acuérdense que son una sola economía. Y tú, marido, tienes que preguntarle a tu esposa, mi amor, ¿ya ayudaste a tu mamá? Fíjense, qué importante es esto. Les voy a dar este testimonio. ¿Quién creen ustedes que era quien me ponía cuchillito a mí para estarme insistiendo esto? ¿Quién? Mi esposa. Mi esposa era la que me decía, ¿ya le mandaste dinero a tu papá? Oye, ¿ya le depositaste a tu papá? Oye, van a llevar a tu mamá al doctor, ¿ya le mandaste dinero? ¿Ya les hablaste? Fíjense, qué raro, ¿no? ¿Cuántas nueras de aquí se han preocupado por su suegra, porque su esposo cuide de sus padres? ¿Sí hay alguien por aquí? ¿Saben por qué? Porque si tu esposo honra a sus padres, Dios lo va a bendecir y tú vas a ser la beneficiada. Pero si tú eres el primer obstáculo para que tu esposo honre a sus padres, Dios no lo va a bendecir y la consecuencia la vas a vivir tú, nuera. ¿Sí se explicó? ¿Sí me di a entender? Por eso es importante que atendamos este punto. Tú tienes que ver que tu esposo apoya, pero esto debemos de entenderlo bien. Miren, hermanos, como una vez decía el pastor Chuy, cada caso debe de tratarse en específico. Porque hay veces que el esposo deja de ayudar a su mujer o deja de atender a su familia porque es que mi mamá necesita. Es que, ¿sabes qué? Que mamá necesita un coche nuevo. Así es de que ustedes en la bicicleta, pero mamá necesita un coche nuevo. Dijo el pastor que si yo la honro me va a ir bien. No, espérame, o sea, no,
no nos desbalancemos. Recuerda que tu primer ministerio y tu primera oveja y tu primera responsabilidad es tu esposa. Entonces, pastor, claro, dice la palabra, por tanto, ¿qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne, una sola economía. Entonces, fíjense, este punto, si necesitas consejería pastoral, acércate, te puedo ayudar, ¿sí? Te podemos aconsejar. Porque yo he escuchado y he dado consejería donde el esposo le quita a sus hijos, le quita a su esposa. No le compra unos zapatos a su esposa porque su mamá necesita unos zapatos. No compra mandado, no hace sus responsabilidades en el hogar porque sus papás necesitan. Ese es un desbalance. Por eso te digo, si estás en un caso, acércate, con mucho gusto podemos darte el consejo. Pero miren, es importante la honra y el sostenimiento económico a tus padres. Hijos, si ustedes trabajan, y miren, levanten la mano por favor, quiero saberlo esto. ¿Cuántos de ustedes tienen vivos a sus papás? A ver, levántela más alta porque la cuesta trabajo. Bueno, no la bajen. Después de esta enseñanza, bueno, déjenme hacerles una pregunta primero. ¿Cuántos de los que levantaron la mano quieren que les vaya bien? Y vaya bien no significa que tengas dinero, sino que marchen bien tus planes, tu hogar, tu matrimonio, tu salud, todo. ¿Quieren que les vaya bien? A ver, ¿de qué tamaño quieren que les vaya bien? ¿Aquí o hasta acá? ¿Sí? Bueno, se puso de pie, ¿verdad? Bueno, de ese tamaño es el cuidado y el respeto que tienes que tener con tus padres. De ese tamaño. Porque en la medida en que tú respetes y honres a tus padres, pastor, pero yo gano poquito, no importa. No está hablando de cantidad, está hablando de acción. ¿De acuerdo? No es cantidad, es acción. Que tengas cuidado de honrar a tus padres, que tengas cuidado. Honrar significa respetar, honrar significa preguntarles cómo están, honrar significa visitarles, honrar significa estar al pendiente de su corazón, de su vida, apoyarlos. No se olviden de sus papás. Miren, hay una regla importantísima de vida. Se los voy a decir. Así como tú trates a tus papás, así te van a tratar tus hijos. Así te van a tratar tus hijos. Si tú te preocupas por cuidar de tus padres, de obedecerlos, de respetarlos. Miren, ayer les digo que Dios me enseña tantas cosas. Ayer venía escuchando a mi hija. Ella es dentista. Trabaja y ella venía diciendo, ay, a mí me gustaría mucho ser geriatra, ¿verdad? De dientes de los viejitos. Dice, poderles volver otra vez a recuperar su sonrisa a los viejitos, que ya no pueden comer, porque ¿verdad que uno de los placeres en la vida es comer? Y qué tristeza cuando ya no puedes comer. Pero si te ponen una maquinaria nueva, pues hasta chicharrón, carnitas, de todo puedes entrarle, o sea, como que viene otra vez un segundo aire, ¿verdad? Decía mi hija, a mí me gustaría volverles a los viejitos otra vez. Dice, fue un doctor que nos recomendó, otro doctor que ve a mi esposa y a mí, nos recomendó a su papá. Pero cuando fue a llevar a su papá a consulta con mi hija, le dijo a mi hija, dice, mira, dice, ya lo llevé como a 4 o 5 dentistas, dice, y siempre se está quejando, no, que hacen mal trabajo y que no sé qué, y que cobran bien caro, y que, o sea, se queja de todo, dice mi papá. Dice, nada más dile que sí,
y hazle como que le tallas tantito a la dentadura, porque dice que le incomoda, que le estorba, que le duele, que dice, nomás así, dice, dile que sí a todo, dice, por favor. Y ya lo llevan allá al consultorio. Y ya me dijo, ¿cómo estás? No, que te dije, ¿para qué me traías? Y que no sé qué, y que no, a ver, no, pues, ¿qué necesita? Es que me duele la dentadura. A ver, quítesela. Ya, dice, no le hicieron nada, nada más le pulieron y le echaron aire y ahí toda la. A ver, mídasela. Ah, que no, mídasela otra vez, atendiendo al Señor. Y ya después, ahora sí ya me queda bien, ¿verdad? No, pues sí, qué bueno, mire, y esto le va a ir pasando. Sí, ¿verdad? Ya, muy contento el Señor. Pregunta, ¿qué necesitaba? Necesitaba atención. Pero fíjese, el doctor dijo, atiéndalo, escúchelo, hágale como que le hace algo ahí a su placa, pero atiéndalo. ¿Sabe qué estaba haciendo ese doctor? ¿Sabe qué estaba haciendo? Acarreando bendiciones para su vida, honrando a su papá, cuidándolo, dándose el tiempo. Pero a veces hay personas que ni siquiera visitan a sus papás, mucho menos les preguntan cómo están y mucho menos les ayudan económicamente. Y ya peor aún, hasta empujones les dan. No quisiera yo pensar en cómo les va a ir a ellos cuando estén viejitos también. Vamos a envejecer un día. ¿Quién te va a cuidar a ti? ¿Quién te va a llevar cuando ya no puedas caminar? ¿Quién se va a preguntar si amaneciste, si estás vivo? Hijos, hijos, no se olviden de sus papás. Algunos ya no los tenemos y quisiéramos tenerlos, de verdad. Quisiéramos tenerlos. Pero bueno, vamos al tercer punto de nuestro mensaje. Dice aquí, finalmente concluyendo, dice, vosotros padres no provoquen a sus hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Lo que dice aquí la Escritura no quiere decir que no les digas, que no les estorbes, que no les instruyas. Dice aquí que no los provoques a ira. No malentienda la Escritura, porque a veces por ahí la mamá, fíjense, mi mamá cometía este error. Aquí sí voy a evidenciar a mi mamá. Miren, mi mamá iba con mi papá, casi no se metía así con nosotros de lo de la escuela y esas cosas así. Era mi mamá. Pero ya cuando nosotros rebasábamos el límite de mi mamá, entraba mi papá. Pero mi papá era como de esos de rancho, ¿no? Así de que primero mato y luego investigo, ¿sí? O sea, si mi mamá le decía, mira Alejandro, esto, ¡pum! Fuego me daba, ¿no? Y por allá iba yo a caer allá y luego, a ver, explícame. Igual cuando llegaba yo tarde, la puerta de la casa de mis padres se cerraba a las 10 de la noche. Tenía mi papá una tranca, le ponía una tranca ahí. Entonces, aunque llegaras con llave, ya no entrabas. Pero mi papá, terminándose la novela de las 10 de la noche, las 9, que a las 10 en punto, se levantaba del sillón, echaba la tranca y se iba a dormir. Estés donde estés. Pues ya cuando no podía yo llegar, tenía que tocarle y me abría. Pero ya saben cómo me abría. Llegaba yo con amigos para explicarle, mira, se nos ponchó un fuego delante de mis amigos. Me daba el guantón en la espalda y por allá iba a caer yo. Y ya después me decía, a las 10 de la noche. Por eso cuando ya me casé y vivíamos ahí en casa de mis papás, le decía yo a Pati, vámonos, ya va a echar tranca a mi papá.
y ya no vamos a poder entrar. Y bueno, eso fue parte de mi disciplina. Pero ¿sabe una cosa? Fíjese, mi mamá, cuando ya yo no hacía alguna tarea, iba y le decía a mi papá, dice, Alejandro no me obedeció, Alejandro lo fui a buscar, me decía llanero, porque atrás había un llano y me iba yo a cazar mariposas y a correr a agarrar ajolotes y todo en los charcos. Y decía, ¿dónde está Alejandro? Allá anda de llanero, me decía, allá anda el llanero, en el llano. Entonces me llamaba mi mamá, me chiflaba y si no venía rápido, iban mis amiguitos en la bicicleta y me decían, te anda buscando tu jefa, anda bien enojada, pero le hacían así te anda buscando tu jefa, dice, anda bien enojada. Entonces iba yo y me regañaba y yo me le echaba a correr a mi mamá, pues para que no me sintara. Al rato va a venir tu papá. Y cuando llegaba mi papá, decía, Alejandro esto, Alejandro lo otro, y me agarraba. Y mi papá iba sobre de mí a pegarme. Y cuando me pegaba el primer golpe, se metía a mi mamá, no le pegues tan fuerte, déjalo ya. Y mi papá se molestaba más. Ay, ya lo vas a lastimar, déjalo. Pero nomás me daba uno, papá. Ay, no le pegues tan, lo vas a lastimar. Entonces provocaba a mi papá, se enojaba más. Decía, ¿para qué me dices que lo discipline si tú mismo vas a hacérmela de todos? Y así pasa, ¿eh? Esto no es nomás en mi mamá y allá en mi papá. Hoy en día, a veces la mujer quiere reprender al muchacho. A ver, Dani, esto. Y de repente el esposo, ya, déjalo, no lo regañes tanto. Se va a agüitar. Ya, déjalo, ya no le digas nada. Ah, ya vas a empezar otra vez con tus sermones. Ah, ya vas a empezar. Deja al niño, déjalo. No es siempre. Escuchen bien. Si ustedes no se ponen de acuerdo, de ahí se va a agarrar el joven para agarrarle odio a uno y al otro lo va a amar. Odio al que regaña y apapacho al que me tolera. Y eso es un yugo desigual y no hay bendición. Ningún reino prosperará dividido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, instruye a tu hijo, guíalo, enséñalo, no provocar a ira. Fíjate, ¿cómo es provocar a ira a mi hijo? Vamos a pensar, fíjense bien, voy a poner el ejemplo de lo que estoy diciendo, de que Patty me dice, oye, disciplina a Brenda por esto, o dile esto. Y yo agarro y le digo a mi esposa, no le digas eso, pobrecita mi hija, se va a trabajar sin desayunar y luego regresa cansada, trata con los clientes, no seas así. ¿A quién va a amar ella? ¿A quién va a amar? ¿A la que le incomoda o a mí? A mí me va a amar y la voy a provocar a que se enoje con su mamá. Eso es lo que dice la Escritura. No provoquen a ira a sus hijos, o sea, no hagan partido, no los provoquen. Ahora, también la Biblia habla en este respecto a faltarles al respeto, y esto miren, también Dios me ha enseñado mucho y es un tema muy largo, pero voy a terminarlo. Faltarle al respeto o provocar a tus hijos es ponerles apodos. ¿Se han oído que a veces la mamá le se pone apodo a su hijo? Órale, lento, y que apestoso, y que esto, y que gordo, y que no sé qué, y que... Esto lastima mucho a los hijos, al igual que compararlos. ¿Ya ves tu primo? Él sí hace esto. Mira, ¿ya viste a tu vecinito? ¿Ya viste a tu compañero de la escuela? Él sí le echa ganas, no que tú que eres un burro. Tú que no sirves para nada. ¿Ya ves cómo él sí? Mira, él está sacando mejores calificaciones, pero tú no sirves para nada, ¿sabes? Todas esas cosas provocan a los hijos la burla, la crítica, el abuso.
las tareas injustas, los castigos, avergonzarlos, humillarlos, ignorarlos. Fíjense, ¿cómo puede ser posible que un papá le diga a su hijo: no me hables, vete para allá, no quiero verte? Imagínese. Y sí hay papás que dicen: ¿sabes qué? No quiero verte, ni me hables, vete para allá. Eso no es dar instrucción ni tampoco disciplina a los hijos. Al contrario, como la maestra de cuarto que me agarraba de las patillas, ¿verdad? Y me llevaba así caminando hasta mi lugar y me decía: siéntate, siéntate. Así de las patillas me llevaba. ¿Sabe dónde me sentaba la maestra de cuarto de mi primaria? Enfrente de ella. Así. Porque decía, tantito se distrae la maestra y ya Alejandro ya andaba ya platicando atrás del salón y echando cotorreo. Y me iba por mí y me traía así y me sentaba. ¿Dónde crees que sea el lugar más beneficioso para tu hijo que esté en indisciplina? ¿Dónde? Cerquita, pero cerquita de tu corazón. Porque ninguno queremos destruir a nuestros hijos. Queremos su bien, pero necesitas atraerlo a ti. Preocúpate por él. Deja el celular y platica con tus hijos. Fíjense, una instrucción que decía la pastora Vicky, ¿te acuerdas? Decía, no los metan a la iglesia infantil de vacaciones, todo, porque ¿saben qué es lo que hacen los papás inteligentemente? Dicen, ay, qué padre, salieron de vacaciones de la escuela, pero está la iglesia infantil. Entonces, mándalos, ¿verdad? Para que me dejen descansar. Dice, no, ténganlos ahí, escúchenlos, convivan, disfrútenlos, porque todo eso es instrucción. Termino, hermanos. Dice ahí, amonéstalos y críalos en la disciplina del Señor. Es importante que aún a los hijos les estemos dando nuestra compañía, nuestra instrucción, no importa que ya estén casados o no importa que ya sean adultos. Hay que enseñarles el respeto, la obediencia, la honra a sus propios cuerpos, a Dios y a su familia. ¿Hay algunos padres aquí que ya tengan a sus hijos casados? ¿Todavía tienen responsabilidad con ellos? Todavía tienen responsabilidad con ellos. Cuando dice aquí la Escritura, criadlos en amonestación, en disciplina, en obediencia, también se está refiriendo a que nosotros como padres, aún ellos estando ya casados, les demos buen testimonio. Porque fíjense, voy a decirlo con mucho respeto, pero como a veces les digo, les hago que se rían para meterles el bocado, ¿verdad? Para darles la comida. Pero miren, hay suegras metiches y abuelos, ¿cómo se dice? Alcahuetes. ¿Sí? Entonces, si ya tienes tus hijos grandes, no sean abuelas metiches, ni tampoco suegras alcahuetas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, tu hijo o tu hija, ¿sí?, tiene sus niños y los quiere educar y dice, ¿sabes qué, mamá? No les des refresco, ellos no les vamos a dar refresco, ¿sí? Por eso, ay, dale una coquita. A ver, hijo, ten, yo te la voy a comprar, ándale, ten tu coquita. Mamá, no le compres eso. Sí, yo se lo voy a pagar, es mi dinero. ¿Sabes qué está pasando por alto la disciplina de sus padres? Está ofendiendo el matrimonio de su hijo o de su hija. Si los papás de ese niño dicen que no se le debe de dar dulces o coca o que no se le va a comprar, tú tienes que respetar. Y nunca opinar delante de los hijos.
Ay, eres muy malo. Ay, eres un padre Hitler, ¿verdad? Eres castigador, eres duro, eres rígido con tus hijos. No, ¿sabes qué? Respeta la disciplina que están teniendo ahí los hijos en la crianza de sus hijos. Pero también va al revés. O sea, los hijos que tienen padres también enseñan a sus nietos a honrar a sus padres. Cuando tú tienes tus niños o tienes tus niños pequeños y ellos ven cómo cuidas de tu papá, cómo honras a tu mamá, cómo visitas a los abuelos, ellos van a hacer lo mismo contigo. Van a cuidar de ti. Por eso concluyendo. Dice, vamos por favor a concluir con Mateo 7. Hay mucho que hablar acerca de este tema, hermanos, pero es un tema muy puntual porque dice la Escritura, con la vara que mides, serás medido. En la manera en que tú honres a tus padres, tus hijos te van a honrar y estamos muy a tiempo para dar esa instrucción. Mateo 7, versículos del 6 en adelante. Perdón, Marcos 7. Estaba Jesús en un diálogo con unos fariseos, con unos religiosos. Y dice en el versículo 6, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Fíjense, este punto es bien importante porque haría yo esta pregunta. A ver, todos dejen de escribir. ¿Honras a tus padres? Dices que honras a tus padres, pero tu corazón está lejos de ellos. No es lo más importante para ti. Y ahí corremos el riesgo de caer en una hipocresía, hermanos. Porque si decimos que somos cristianos y si decimos que amamos al Señor y si decimos, mi esposa me recomendaba un versículo y me dice, léeles ese pasaje donde dice, soy yo el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está soy padre? ¿Dónde está mi respeto? Nosotros como pastores de esta congregación, nosotros les enseñamos a ustedes que honren a Dios. Por ejemplo, cuando está dirigiéndose la alabanza, ya hablamos de este tema, de que hay personas que están viendo el celular o están distraídos o que no están adorando, no están en el canal. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos no están acostumbrados a tener reverencia y respeto a Dios aquí. Entonces, ¿cómo van a enseñar ellos reverencia y respeto a sus hijos si ellos no lo identifican? Entonces, fíjate, Jesús es lo mismo que le está diciendo a estos hombres. Les dice, miren, ustedes dicen que aman al Señor, pero su corazón está apartado, está lejos. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y de los lavamientos de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar tradiciones, porque Moisés, fíjate a dónde los lleva Jesús, porque ellos estaban más acostumbrados a las prácticas cotidianas que a la misma ley. Dice, porque Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a su madre muera irremisiblemente. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pueda ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre
o por su madre, invalidando la palabra de Dios y vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes. Fíjense, déjenme platicar un poco de este pasaje para poderlo explicar en su correcto contexto. Lo que pasaba es que estos religiosos decían, no, es que yo no ayudo a mi mamá porque es mi ofrenda que le voy a dar al Señor. Entonces, si le doy dinero a mi mamá o a mi papá, ya no voy a poderle ofrendar al Señor. Y es más importante honrar al Señor que cualquier otra cosa. Dice, hipócritas. Hipócritas. No es así. Fíjense, tenemos una responsabilidad con nuestros padres, un cuidado. Imagínense qué desbalance decir, no, yo voy a servir al Señor. Mamá, dice, tu mamá quiere que la lleves al médico, a una cita clínica. Y tú tienes la van de la iglesia, que dice casa de oración. Pero tu mamá necesita que la lleven al médico. Pero dices, no, porque la van es para ir a traer a los hermanos al culto, a la iglesia. Entonces yo no puedo agarrar eso para llevar a mi mamá porque, sabes, estás mal. Estás muy mal. Porque Dios no está peleado con una cosa y con otra. ¿Sí? Es importantísimo, importantísimo. En esto demostramos que tenemos una fe genuina. Cuando amamos a nuestros padres y los honramos a nuestros hermanos. Porque los vemos, como dice el Señor. ¿Cómo vas a respetar a alguien que no ves, al Señor que no lo ves? Si no honras a tu papá y a tu mamá que ahorita los tienes. Espero que quede bien entendido este mandamiento del Señor y que lo tomemos muy en cuenta, hermanos. De que amamos al Señor y le servimos al Señor y estamos de acuerdo con el Señor cuando amamos a nuestros padres, los honramos, les damos lo necesario, los apoyamos. Finalmente, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos son dignos del respeto porque son creación de Dios, son hijos de Dios también. Hicieron un trabajo en nosotros, en nuestra vida, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo también a nuestra generación. Y finalmente con esto concluyo. Si la palabra del Señor dice esto, hagámoslo. Si hoy el Señor te dice honra a tu padre y a tu madre, hazlo. Si hoy el Señor te dice respeta a tus hermanos, considérate, hazlo. Porque es una instrucción del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir.